Dios les bendiga, hermanos, es un placer estar con ustedes. Damos gracias a Dios y les presento a mi esposa, nuestra hermana Eunice Vázquez Bárcena, sierva del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Un servidor, Javier Rosas Almerón, y Dios permite que aquí se haya formado el matrimonio Rosas Vázquez. Y vamos a orar porque tenemos una enseñanza muy especial. Oremos con nuestra hermana Eunice. Cerrando nuestros ojos, oramos. Dios eterno, en el nombre maravilloso de Cristo, Señor, te rogamos en esta hora tomes nuestra vida, Padre, tomes la vida de tus hijos, Señor, de cada matrimonio allá en su hogar, que esta enseñanza sea de bendición, de fortaleza, oh Padre, que puedan crecer espiritualmente, Señor eterno, y crecer también como matrimonio. Usa la vida, Señor, de los que a ti te place, Señor, en esta hora expongamos esta enseñanza, Dios amado, respáldanos con tu Espíritu Santo. Al saber y al creer que así será, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a iniciar y el tema que a nosotros nos corresponde se titula la quinta etapa del matrimonio. Y esta es muy importante y es un reto porque su título es envejecer juntos. Sí, cada uno vaya analizándolo. A lo mejor están en distintas etapas de matrimonio, como hemos visto desde el principio. Sin embargo, esto es un reto, envejecer juntos. Ahora, quisiera que nuestra hermana Eunice nos compartiera cuándo se da esta etapa. Esa etapa se da a partir de los 35 años de matrimonio. Posteriormente, ¿verdad? Llegan los 50 años, bodas de oro, los 60 años, bodas de diamantes, 75, bodas de brillante, aleluya. Y así pues el Señor siga bendiciendo cada matrimonio y esta enseñanza sea de bendición para usted, para su matrimonio. Para poder introducirnos en este tema, sería importante analizar el primer término y es envejecer. Vamos a ver en nuestras diapositivas algunas acepciones de envejecer. Hacer viejo a alguien o a algo. Dicho de una persona o de una cosa, hacerse vieja o antigua. Dicho de un material, de un dispositivo o de una máquina, perder sus propiedades con el paso del tiempo. Asimismo, se podría interpretar como permanecer por mucho tiempo. Si nosotros hablamos de este término, a muchos les asusta. No quieren hablar de eso, incluso ante nuestra sociedad es visto como algo malo. Algunos en su vanidad, en su falsedad dicen, ay, que no me salgan canas porque me voy a ver viejo. Ay, que no le salgan canas a mi esposa porque ya se va a ver vieja. Y se ve como algo malo. Sin embargo, bíblicamente no es así. E incluso en el matrimonio, envejecer con la pareja es una grande bendición que solamente viene de parte de Dios. Pero nuestro tema tiene dos conceptos principales: envejecer juntos. Bueno, y la palabra juntos, como vemos en la diapositiva, unidos, cercanos, que obra o que están juntamente con otra persona a la vez o al mismo tiempo que ella, juntamente, cerca, al lado. Y nosotros como matrimonio, ustedes como matrimonio, deben de buscar ese momento de estar juntos, de estar, ¿verdad?, unidos, de estar, hermanos, ¿verdad?, también cercanos. ¿Para qué? Para que juntos puedan seguir creciendo, para que juntos envejeciendo, seguir escribiendo la historia de su matrimonio, que sea en unidad,
en amor, hermanos, y así con la bendición de nuestro Dios. Aleluya. Entonces, la palabra juntos es estar unidos. Y recuerden, lo que Dios unió, no lo separe, no lo aparte el hombre, porque la bendición del Señor está y es para su matrimonio. Y quiero hacer el paréntesis, hermana Eunice, así como esta imagen que vemos, mire qué romántico se ve este matrimonio ya maduro y juntitos ahí con mucho cariño, porque esto trae grande bendición. Claro, todavía en esta imagen se ve esa unidad, ese amor que hay en el corazón de cada uno de ellos en este matrimonio. Para poder entender un poco más esta quinta etapa, cómo se va envejeciendo, podríamos ver y analizar lo que dice la siguiente diapositiva. Hay varios factores y algunos de ellos son, algunas personas optan por la jubilación. Así surge algo muy positivo, y es que se dispone de más tiempo para disfrutar el uno del otro. Se realizan actividades antes imposibles por las ocupaciones laborales. Así como se pueden ver cosas negativas en esta etapa, resaltan las positivas. Hay más tiempo para aprovecharlo en pareja. Ya no hay tanta responsabilidad con el trabajo, e incluso, como nos dice esta etapa, muchos ya han optado por jubilarse y no tener compromisos laborales, así pudiendo invertir más tiempo en la relación de pareja, más tiempo en la relación, en el matrimonio, fortaleciéndolo y trayendo bendición. Pero no solo esto, llegan sorpresas. Así es. Y surge un gran motivo, ¿verdad? Una motivación para los hermanos, los que están en esta etapa, y son los nietos. Esa luz que llega a la casa, esa felicidad al matrimonio, ¿verdad? Que está en esta etapa, los nietos. Esa alegría cuando ven llegar a los nietos a su casa, el escuchar las risas, los gritos, el verlos correr por toda la casa, el subir y bajar escaleras. Pareciera, ¿verdad?, que llega la fiesta ya organizada a su casa. Pero también con los nietos se les puede aconsejar. A los nietos se les puede dirigir conforme a la palabra del Señor, teniendo siempre bien claro que los nietos no son la responsabilidad de los abuelitos. Ellos tienen sus padres, y usted que está en esta etapa no puede, ¿verdad?, no puede entrometerse o, ¿verdad?, en la educación que los padres les están dando a esos pequeños. No pueden tampoco, ¿verdad?, hacer menos la autoridad de los padres ante los nietos. Estos niños tienen a sus padres tienen la responsabilidad, la obligación de educarlos. Y como les decía hace un rato, ustedes también, con un consejo conforme a la palabra de nuestro Dios, con esa sabiduría, con esa experiencia que Dios ya les permitió a ustedes. En dado caso, ¿verdad?, que los niños, los nietos estuvieran huérfanos, o ustedes recibirían la patria potestad de estos pequeños, ahí ya la responsabilidad es para ustedes. Por eso vemos esta imagen tan bonita. Miren este matrimonio, cómo ya se llenó de nietos y trae grande bendición a la familia, ¿verdad? Y alegran el hogar. Así vamos a pasar precisamente punto a punto conforme a la palabra de Dios, cómo se disfruta y algunos consejos para esta etapa. En primer lugar, nuestro tema principal es envejecer juntos, y tiene que quedar claro, tiene que ser con amor. Con amor. Hay quien ha pensado que este término solamente es para los recién casados, o cuando hay problemas, o cuando se está de alguna forma madurando el matrimonio. Pero no,
tiene que seguir, y con la palabra de Dios encontramos el consejo acertado. Dice en Cantares 8:7, una cita muy hermosa que aplica para todas las etapas del matrimonio, y dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda la hacienda de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarán. Podría hilar de esta manera el tema: envejecer juntos con amor del que no se apaga. Amor del que no se apaga. ¿Por qué? ¿Qué representan las muchas aguas que quieren apagar el amor? Llegando precisamente a esta etapa, más de 35 años de casados, problemas, adversidades, pérdidas, probablemente tantas cosas que se quisieran evitar. Sin embargo, suceda lo que suceda, hay una clave primordial: el amor no debe apagarse. Debe de estar viva la llama del amor, no solo como un sentimiento, sino en acción, en testimonio, con hechos, para que la relación siga fortaleciéndose y la bendición de Dios esté ahí, porque el amor es Dios. Amén. Y no solo es un sentimiento, sino el amor todo lo abarca, todo lo soporta, todo lo espera. Aleluya. No hace sin razón, no busca lo suyo, no es injurioso. El amor no deja de ser, porque el amor es Dios. Y si está presente el amor en la pareja, el amor de Dios, Dios presente, esa relación, ese amor jamás se va a apagar y nada podrá ahogar esa llama tan hermosa. Pero asimismo, nuestro Señor Jesucristo precisamente nos enseña cómo debe ser ese amor para nosotros los varones. Vamos a leer la palabra de Dios en Efesios 5, epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 25 y por separado el 28, ¿sí? Ahí en casita o donde se encuentren recibiendo esta conferencia, vamos a leer la palabra de Dios todos unidos. Efesios 5, 25 y por separado el 28. Dice la palabra de Dios: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Leemos el 28 y dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En primer lugar, San Pablo nos habla, y tenemos un ejemplo muy claro, cómo debe ser ese amor. Varones, pongan mucha atención. Ese amor es incondicional, dispuestos a dar la vida por nuestra amada esposa. Pero algunos dirán: híjole, es que esta conferencia ya es 35 años de casados y con la misma. Para el hermano se le hace fácil decirlo, pero ¿quién es nuestro ejemplo máximo y supremo? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo ama a la iglesia? Incondicionalmente. A veces, aunque la iglesia no responda, el Señor Jesucristo sigue amándola. A veces, aunque la iglesia no quiera ir por donde el amado ordena, Él sigue dando su amor incondicional. ¿Y qué podríamos rescatar de ahí, varones? Tenemos una responsabilidad más grande que en su momento vamos a ver, porque esto se nos demanda a nosotros. Hermano, pero es que mi esposa es medio fodonguita y usted no comprende. Pues Dios te va a ayudar y así tienes que amarla. Hermano, pero es que a veces mi esposa
después de 35 años, es medio groserita. Nuestro deber, hermanos, es amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Hermano, pero es que se le olvidó nuestro aniversario de bodas. Después de 40, 50 años de casados ya no se acuerda. Aunque haya perdido la memoria, tu deber, varón de Dios, es amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y estuvo dispuesto a dar su vida por ella. Pero asimismo San Pablo en ese mismo capítulo nos da todavía un gran consejo. Hay que amar a nuestra esposa toda nuestra vida como a nosotros mismos. Perdónenme, pero ay, gloria a Dios, qué bendición. ¿Por qué? Si yo amo a mi esposa, a mí mismo me amo. Si yo le doy un besito y le doy cariño, ¿qué creen? A mí mismo me estoy dando cariño, porque es carne de mi carne, huesos de mis huesos, según la palabra de Dios. Y por eso San Pablo decía: amarla como a ti mismo, como si fuera tu cuerpo, porque es algo muy especial de parte de Dios. Pero también hay un consejo para las hermanas. Así es, hermanas, no nos quedamos atrás. Con amor también enseñándolo. Vamos a dar lectura en la epístola del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 2, versículo 4. Y dice la palabra del Señor, que enseña a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos y a que amen a sus hijos. Qué grande responsabilidad tenemos, hermanas, enseñarlo, ¿verdad? ¿A quiénes? Dice la palabra de nuestro Dios: da de gracia lo que de gracia habéis recibido. Hemos recibido amor, ¿verdad?, de parte de nuestro Dios, pero así también de nuestro esposo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Enseñar. ¿A quiénes? A las más jóvenes, nos dice la palabra del Señor. ¿Enseñarles qué? Dice aquí, ¿verdad?, a ser prudentes, a que piensen con paciencia lo que van a hacer, su respuesta, dirigidas por el Espíritu Santo, a ser prudentes, a ser sabias, a ser temerosas de Dios, pero también a enseñarles a amar a su marido, a respetarlo, a honrarlo, a darle la benevolencia necesaria, lo que Dios solamente demanda de nosotras como esposa. Así también amar a nuestros hijos, amarlos. Amén. Si amamos a Dios sobre todas las cosas, podemos, hermanas, aconsejar. Podemos amar a nuestro esposo y así también amar a nuestros hijos. Qué grande bendición, pero qué responsabilidad tan grande el Señor nos da a nosotras como esposas. Y ya vieron en esta imagen que están presentando, este hogar, este matrimonio envejecido, ha llegado a etapas muy arriba, pero están llenos de amor. Ya vieron este hogar lleno de amor. ¿Por qué? Porque es recíproco. Amén. Es en general, porque Dios habita y Dios pone amor en el esposo y pone amor en la esposa y amor en los hijos, y esas familias se convierten en una grande bendición. Pero vamos a pasar al siguiente punto. El siguiente punto nos dice la diapositiva: en comunicación. Y de la palabra de Dios encontramos muchos consejos. Solamente vamos resumiendo, y en primer lugar, esa comunicación siempre debe ser fluida y clara. ¿Qué es lo que va a intervenir? Porque a veces yo digo: hermana, ¿qué? No te escucho. Pero es que no te entiendo. Es que no sé qué me estás diciendo. Bueno, muchas veces esto sucede y con el paso del tiempo no hay una buena comunicación. Yo le quería decir que la quiero mucho porque está bien bonita. Gloria a Dios. Y asimismo quería decirle que tenemos mucho trabajo todavía y tenemos que organizarnos para ver qué le toca a ella y para ver qué me toca a mí. Claro. Y si somos claros en la comunicación, esto va evitando muchos problemas. Y bíblicamente, ¿qué consejos podría haber? En primer lugar,
no dar lugar al enojo ni a la ira, porque entonces se ofende a Dios y se peca y no puede haber una buena comunicación. Asimismo, evitar las malas palabras, evitar las ofensas y poder mantener una comunicación sana para que Dios bendiga ese matrimonio. Y pasarán 35, 36, 37, 40, 50, 60 años y esa comunicación sigue íntegra, fluida, clara y de bendición. ¿Podría agregar algo acerca Así de la es. comunicación, hermano? Y dicen, ¿verdad?, que nunca se acaba de conocer a una persona. Muchos piensan, ¿verdad? Por tantos años ya conozco a mi esposo, ya sé lo que le enoja, ya sé lo que no le gusta, ya sé, ¿verdad?, lo que lo hace feliz, pero aún no lo terminamos de conocer. Pasan 35, 50 y más años, pero cuando hay comunicación es cuando se conoce mutuamente, y el saber que a él no le gusta algo y yo lo sé, evitarlo, o si yo lo hago sin saber que a él lo ofende o le molesta, para eso está la comunicación. Él tiene que externar lo que a él no le parece. Y precisamente en esta imagen que estamos viendo aquí, nos habla un poquito y nos ilustra esa comunicación fluida que debe haber en el matrimonio y que precisamente facilita muchas cosas, pero evita muchos problemas. Así es. Vamos a pasar al siguiente punto y empezamos precisamente a ordenarnos conforme a la palabra, porque nos dice la siguiente diapositiva: realizando el papel que le corresponde a cada uno. Vamos a empezar ilustrando precisamente este punto con el sueño que tuvo José. Y alguien dirá, yo recuerdo que un gran siervo de Dios daba una enseñanza con este versículo que está precisamente en Génesis 37:9. Génesis 37:9, ahí donde están en casita, en el trabajo, donde estén escuchando, vamos a leer la palabra de Dios. Quien pueda hacerlo de pie en esta ocasión, vamos a hacerlo de pie para que también descansen un poco. Génesis 37:9. Fíjense lo que dice la palabra. Vamos a considerarlo. Génesis 37:9 dice: y soñó aún otro sueño y contólo a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Por qué tomar en cuenta este sueño que tuvo José? Número uno, porque por la palabra de Dios sabemos que los sueños que recibía José venían de parte de Dios. Era un regalo de Dios, no era algo humano, ficticio o algún sentimiento personal. Incluso José ni siquiera entendía el sueño, porque el sueño venía de parte de Dios. Ya cuando interpretaron el sueño, aún sus hermanos se enojaron, porque ellos sí lo comprendieron y dijeron: ¿quién se cree que todos nos vamos a inclinar ante él? Pero ahorita no vamos a ver ese punto, sino lo que recibe José de parte de Dios. Dice que él vio el sol, vio la luna y vio las estrellas. ¿Qué representa? Teológicamente se nos ha enseñado que el sol representa la lumbrera mayor, la cabeza del matrimonio, ¿sí? En este caso el papá de José. La luna representa precisamente la ayuda idónea, ¿sí?, o la esposa en el matrimonio. Y las estrellas representan los hijos. ¿Por qué tomar esta parte? Cuando en el matrimonio se comprende eso, yo les pregunto: ¿hace la misma función el sol y la luna? No. Pareciera Claro que sí, pero son diferentes. Su función, su capacidad, su encomienda es totalmente diferente. E incluso totalmente diferente a la de las estrellas que representan a los hijos. ¿Por qué decir esto? Aunque han pasado los años en el matrimonio, 35 años y más, en el tiempo de matrimonio que esté,
a veces el enemigo quiere introducir este asunto y se dice, pero es que ya somos gente madura, ya cada quien sabe lo que le toca y esto, pero a veces sigue habiendo conflictos, choques, porque no les ha quedado claro que cada quien tiene su función. Entonces, con la palabra de Dios podemos comprender que así como el sol tiene su función, el varón tiene la función en el matrimonio. Así como la luna tiene su función, la esposa tiene su trabajo y sus labores. Las estrellas tienen su función en el sistema solar, los hijos. ¿Para qué nos sirve esto, hermanos? Para comprender lo que nos toca hacer cada uno. Esto evita problemas. Esto ayuda a que fluya la comunicación. Esto ayuda a que crezca el amor y se eviten las rivalidades y los descontentos por querer pisar el terreno cada uno que no le corresponde. ¿En dónde podemos reforzarlo? Dice la palabra de Dios en Efesios 5:23. Leo para ustedes con ayuda del Señor. Efesios 5:23. Dice la Escritura: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. ¿Quién es quien da los lugares o quien otorga los lugares? Dios. Aquí no vamos a estar peleando que si yo soy más o tú eres menos, o tú eres más, si yo soy menos y me vas a tronar los dedos, mi amor. Creo que ese no es el punto en el matrimonio. Aunque hayan pasado los años, la regla de Dios sigue siendo la misma. La cabeza en el matrimonio, aunque hayan pasado 35 años o más, es el varón. Y Dios lo usa para guiar a su familia. No con esto vamos a abusar, ni con esto vamos a hacer menos, ni a despreciar o minimizar las funciones de los demás integrantes del matrimonio o de la familia, mejor dicho. Debemos de pedirle a Dios sabiduría, temor y dirección del Espíritu Santo para gobernar correctamente nuestro hogar y llevar el matrimonio que Dios nos ha dado por sendas de justicia, por caminos correctos y sobre todo agradando a Cristo. Y no solo eso, veamos la función de la esposa. Claro que si vamos a leer en Génesis 2:18, Génesis 2:18 nos dice la palabra del Señor. Y dijo Jehová: no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. ¿Para qué fue creada la mujer? ¿Para qué fue creada la esposa? Para ser compañera. Dice aquí la palabra del Señor: haréle ayuda idónea. Ayuda, no piedra de tropiezo, ayuda. Nosotras como esposas tenemos que ser esas ayudas para bendición, esa corona a nuestro esposo, esa compañera, esa amiga. Que nuestro esposo pueda, ¿verdad?, entender, refugiarse o tal vez tenernos confianza a nosotras, porque nosotras somos ayuda idónea. Si el esposo tiene un problema, no le vamos a decir tú tienes la culpa, no. Para eso estamos nosotras, para ayudarlo, para impulsarlo espiritualmente. Si el esposo está débil, si está a punto, ¿verdad?, de dejar el camino, no vamos a decir si mi esposo no va al templo, yo tampoco. No. Si uno se cae, el otro está para levantarlo. Y nosotras para eso fuimos creadas, para hacer esas ayudas idóneas, corona a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestra familia. Dice la palabra del Señor que levantándose sus hijos llamaronla bienaventurada, y su esposo también la alabó. Qué grande bendición, hermanas, el Señor nos ha dado a nosotras como esposas. Y les repito, ayudas idóneas, no
piedras de tropiezo. Asimismo, vamos a analizar el siguiente punto. Vamos subiendo un poquito de nivel y vamos a ver, recordemos que nuestro tema principal es envejecer juntos. Quisiera agregar este punto en la intimidad. Sí, porque se piensa y se dice, ¿verdad? Pero es que ya pasaron los años, ya están maduros, el cuerpo ha cambiado y tantas cosas. Sin embargo, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Proverbios 5, 18 y 19. Aleluya. Ayúdenme a leer con ayuda del Señor ahí donde están. Proverbios capítulo 5, versículos 18 y 19. Amén. Dice la palabra de Dios: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu mocedad, como sierva amada y graciosa corza. Sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Leemos la última parte y dice: y en su amor recréate, ¿cuándo? Siempre. Es el rey Salomón, en el Antiguo Testamento el hombre más sabio probablemente que haya existido. De hecho, quien supera esa sabiduría es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él es Dios. Pero hablando humanamente da este consejo en estos dichos de la vida, en los proverbios. ¿Por qué? Es que ya pasaron 35, 40 años y se acabó el apetito sexual. Es que ya se le empezó a colgar la carne al marido. Ya no tiene fuerza. Ese no es impedimento. Es una bendición y un complemento del matrimonio, la intimidad, la relación sexual placentera. ¿Por qué no decirlo? Porque es para matrimonios. Incluso llegar al orgasmo. Hemos encontrado muchas enseñanzas de esto, en donde a veces se dice: ¿cómo es posible que el pastor hable de eso? ¿Cómo es posible? Como la Biblia lo marca, claramente, sencillo, sin morbo y con el consejo que viene de parte de Dios. No porque uno sea bendito tu manantial. Allí está Dios bendiciendo incluso en la intimidad. Alguna vez compartía esta enseñanza y decía: hay quien no quiere hablar de esto y entonces les decía a un niño: ¿cómo me van a explicar? Cuando hay intimidad, entonces Dios se va porque dice Dios: no voy a ver nada de eso y eso es malo. Y ya acaba la intimidad y Dios regresa a bendecirte. No es posible. Dios está en todo lugar y aún nuestro cuerpo, nuestras necesidades físicas, fisiológicas, Dios las creó. Y esto no hay un límite de tiempo. El matrimonio debe de trabajar en esa intimidad. Aunque hayan pasado los años y los años, el consejo sigue siendo el mismo de la palabra de Dios. Alégrate con la mujer de tu mocedad. Incluso aquí viene una palabra clave. No se trata solamente por rutina o por satisfacción personal. Qué bonita palabra, alégrate. Es una bendición poder estar a solas con tu esposa, aunque hayan pasado los años. Debe de causar alegría porque han compartido tantas cosas juntos, han recibido tanta bendición de parte de Dios juntos. No debe de apagarse la pasión, no debe apagarse esa bendición. Y continúa diciendo el sabio Salomón: como sierva amada y graciosa corza, sus pechos te satisfagan en todo tiempo. Pero es que ya estamos viejitos. Pero es que ya no es lo mismo cuando éramos recién casados. Eso no tiene que ver solamente con una cosa carnal, sino es un amor, una pasión, una bendición que se ha venido cultivando con años, con ternura, con amor, con amabilidad, con respeto, porque es esa bendición que Dios te dio, hermano, hermana, como esposo, como esposa.
ambos, los dos en una carne, y termina diciendo la palabra, y en su amor recréate siempre. Podría decirlo de esta manera, sin límite de tiempo. Pero es que ya pasaron 40 años, en su amor recréate siempre. Pero es que ya cumplimos nuestras bodas de oro, 50 años, en su amor recréate siempre. Y esto traerá bendición de parte de Dios y fortalecerá el matrimonio para seguir firmes con la ayuda del Señor. Pasamos asimismo al siguiente punto, que es muy importante, y es respetándose. ¿Alcanzan a ver precisamente la diapositiva? Respetándose. Hay muchas maneras, pero vamos a ver brevemente con la palabra de Dios. En primer lugar está en Efesios 5:33. Invito a nuestra hermana Eunice de lectura a la palabra de Dios. Efesios 5:33, ¿qué nos dice? Dice la palabra del Señor, Efesios 5:33. Cada uno, empero de vosotros de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo, y a la mujer reverencie a su marido. ¿Cómo puede venir ese respeto? Influye nuevamente el amor, pero también dice que la mujer reverencie a su marido. ¿Cómo? Dándole su lugar, respetando la autoridad que Dios le da, respetando su personalidad, sus ideas, y todas las asperezas irlas limando en comunicación, como lo hemos visto. Pero de la misma forma, la responsabilidad del varón, aunque hayan pasado ya tantos años de matrimonio, aprender a respetar a la esposa, incluso su personalidad, sus decisiones, apoyarla, conocerla, y así seguir creciendo con la bendición de parte de Dios. Pasamos al siguiente punto. Comprendiéndose. Vamos a dar lectura en 1 Corintios, capítulo 10, con la ayuda del Señor. Les invitamos que busquen esta cita en la palabra del Señor. 1 Corintios, capítulo 10. Vamos a dar lectura el versículo 24 con la ayuda de nuestro Dios. 1 Corintios 10, 24 dice la bendita palabra del Señor: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Aunque esto se tenga que hacer con nuestro prójimo, si lo hacemos con nuestro prójimo, ¿cuánto más en el matrimonio? ¿Cuánto más, verdad? Comprendiéndose mutuamente. La comprensión es algo fundamental, es algo, verdad, importante en esta etapa del matrimonio. Hay muchas cosas, verdad, que vienen arrastrando durante todos esos años de matrimonio y no se han sabido comprender, entender. Pero por eso el Señor hoy da la bendición, hermano, hermana. Si usted ha dejado pasar todo ese tiempo, usted puede empezar a comprender a su esposo, comprender a su esposa, y así recibir aún más bendición en su matrimonio para su vida. Precisamente partía de la palabra de Dios nuestra hermana Eunice, porque algo fundamental es no ver el bien propio. Claro. Sino podríamos decirnos, empatarnos con la pareja. Se dice por ahí, ¿verdad? Me voy a poner en sus zapatos, porque así como vemos esta imagen por acá, vemos cómo nos hace alusión a esa comprensión que debe de haber, porque a veces no se sabe el problema o lo que le angustia a la pareja. Sí. Y puedo compartir, porque entran asuntos incluso íntimos, y decía algún hermano integrante del grupo de varones: es que quiero hablar con usted, pastor, pero me da pena. Pero ¿cómo que le da pena? Es que esos temas, a ver, dígame lo que es, vamos a orar y de adelante. Mire, lo que le quería decir es que tengo disfunción eréctil y me da pena decirle a mi esposa, y es algo que no puedo compartir con nadie. Solamente quien está pasando por ese problema, y precisamente a veces se da después de los 40 años de casados,
Probablemente hay quien está sano y en todos los aspectos de su vida. Pero llega el momento en que tenemos que comprender que el cuerpo recibe el daño, el paso del tiempo. Y no solamente tocar ese punto, sino a veces decimos, es que mi esposa ya se está quedando chimuela, ja, 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 qué risa. Pero tú has comprendido qué tanto le está afectando a tu esposa quedarse sin dientes, por ejemplo. Es que a mi esposo le cuesta trabajo hasta agacharse para abrocharse las agujetas. Probablemente podría ser algo gracioso para ti, pero si tú comprendes y te pones en los zapatos de tu esposo, sabrás. Y les decía, ¿no? Retornando a esta ilustración, y decía, ¿y cómo, pastor? ¿A poco cómo? De eso vamos a platicar, de eso le voy a platicar. Y yo le comentaba, ¿será que Dios tiene poder para sanar lo que sea? Amén. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. ¿Será que Dios pueda intervenir? Y se platica con la pareja cualquier tipo de problema, comprendiéndose, llevando la necesidad a las plantas del Señor en oración, apoyándose, y esa comprensión ayuda mutuamente y fortalece el matrimonio. Por eso se debe de luchar hasta el final por comprenderse mutuamente. Estamos llegando a la recta final de nuestra enseñanza y quisiera que todos ahí en casita, en su trabajo, en donde estén viendo esta grabación, vamos con ayuda de Dios a leer la palabra de Dios. Génesis 21, 1 al 3, y esto le corresponde a nuestra hermana Eunice con la ayuda de Dios. Dice la palabra del Señor, Génesis 21, del 1 al 3. Y visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y conoció y concibió y dio a luz Sara a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Gracias, hermana Eunice. Como vemos en la diapositiva, en la siguiente diapositiva precisamente, nos habla, porque nuestro tema principal es envejecer juntos. Y este punto nos dice en fe, envejecer juntos en fe. Y precisamente nuestra hermana Eunice nos va a hablar un poquito de esta historia que ustedes ya conocen. Así es, ¿verdad? Como ya sabemos, Sara era estéril, no podía tener hijos. Pero Jehová, nuestro Dios, ¿verdad?, le dijo que iba a tener un hijo en su vejez. Como humanos, ¿verdad?, hay muchas situaciones que ya no dependen tanto de nosotros, sino es echar mano de la fe, la confianza en quién, no en la ciencia, sino en nuestro Dios. Sea lo que sea, dependan de Dios, confíen en Dios, porque para Dios no hay cosa imposible. Lo imposible para nosotros como humanos, posible es para Dios. Dios contestó esta petición, este deseo a este matrimonio que en su vejez tuvieron a su hijo. Entonces, ¿qué usted le está pidiendo al Señor? Vamos a ver otra historia bíblica. Y está en Deuteronomio 34:7, y mi esposo va a dar lectura. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. ¿Por qué tomar este ejemplo? ¿Por qué nuestro punto? Envejecer juntos en fe. Recordemos que Sara, al igual que Abraham en matrimonio, recibieron una promesa de parte de Dios, aunque ya estaban ancianos. Y cuando se cumple esta promesa, Abraham casi de 100 años. Ahora, quise tomar el punto de Moisés, porque a pesar de que Moisés murió siendo un anciano, nos dice claramente que sus ojos no se oscurecieron ni perdió su vigor. ¿Por qué les digo? Y estamos terminando con esto. Cuando se llega a envejecer juntos, se llega a menospreciar a los ancianos. Les decía al principio de la conferencia, es que ya es grande,
es que háganlos a un lado, es que vayan a abandonarlos a un asilo, es que ya no pueden ayudar a nada, es que ya no son efectivos en nada, es que ya no los reciben en ningún trabajo. Ninguno de esos factores tiene que afectar el plan de Dios que tiene para la vida de cada matrimonio, de cada anciano y de esos matrimonios que tienen el privilegio de envejecer juntos. Amén. Porque si ellos depositan su fe en el Señor Jesucristo, en nuestro Dios Todopoderoso, pueden ser parte de las promesas de Dios. Aleluya. Pueden seguir siendo usados en las manos de Dios. No importa que algunos los menosprecien. No hay edad para servir a Dios. Dios se vale de niños, jóvenes, gente adulta, gente madura, pero también de ancianos, de matrimonios que llegan juntos a la vejez. ¿Por qué? Porque lo que importa es la bendición de Dios, y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y no solamente enriquece monetariamente, como muchos tergiversan la palabra de Dios, sino enriquece con fortaleza, amén, con vigor, con bendiciones, aleluya, cumpliendo las promesas, enriqueciendo las vidas espirituales de los matrimonios que alcanzan a llegar a estas etapas. Gloria a Dios. Y se convierten en un ejemplo en la iglesia cuando reciben las bendiciones de parte de Dios. Cuando vemos un matrimonio en la iglesia que lleva más de 35 años casados y Dios contesta sus peticiones, Dios resuelve sus problemas, Dios los ayuda a seguir adelante y son un ejemplo a seguir. Y en lo particular, lo platicaba con mi esposa, no son tantos años los que llegamos, pero alguna vez entonaba alguna alabanza y Dios sabe por qué nos corresponde esta conferencia. Y ella me decía, es que me gustó que me dijeras, hermana, esa alabanza es para ti. Y decía, y ponernos los dos tomaditos de la mano, ¿sí? Y hacernos viejitos con la bendición del soberano y ser felices, porque no solo pensar en el momento y en los beneficios del presente, sino aún si Cristo viene por nosotros, qué bendición. Aleluya. Pero si no, hermano, hermana, en la etapa de matrimonio que estés, poder visualizarte, llegar ancianitos con amor, en comprensión, en fe, Dios siendo el sustento de ese matrimonio, Jesucristo el capitán del barco, y así recibiendo las bendiciones de Dios como las recibió Abraham y Sara en su vejez, en su matrimonio, como la recibió Moisés, lleno de bendición de parte de Dios. Por eso en este momento vamos a orar. No importa en la etapa que estés, a todos los matrimonios que nos están viendo y que han envejecido juntos y tienen más de 35 años de casados, felicidades. Queremos orar por ustedes para que Dios los siga bendiciendo. Pero asimismo todos los demás matrimonios que estamos en distintas etapas, quisiéramos orar por ustedes, quisiéramos que oraran por nosotros para que cada matrimonio pueda llegar a esos 35 años, 40, 50 y si Dios da más vida, 60, 75 como muchos lo han logrado, y así recibir grande bendición de parte de Dios. Quisieran orar, pónganse de pie y vamos a orar, hermana Eunice. Incluya en la oración a todos los matrimonios que están en esa etapa e incluya a todos los que queramos llegar a esa etapa para que el nombre de Dios sea glorificado
y todos podamos crecer. Oremos. Vamos a orar. Dios eterno y maravilloso, en el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador, Señor, delante de tu presencia nuevamente, mi Dios amado, para darte gracias, Señor. Gracias por la bendición que tú nos das en este momento, Padre, de escuchar, Señor, tu palabra, porque tú te preocupas, Señor, de los matrimonios, oh Padre, de especial manera en esta hora, Señor, te rogamos por aquellos matrimonios que están, Señor eterno, en esa etapa de envejecer juntos, Señor, aquellos matrimonios que llevan más de 35 años, oh Padre, hasta ese momento tú has sido con ellos, tú les has dado lo que hace falta, Padre, ni las muchas aguas han podido apagar ese amor, mi Señor eterno. Han pasado por muchas situaciones, han pasado por pruebas, por luchas, problemas, pero tú los has sustentado, Padre. Síguelo haciendo, síguelo haciendo, Padre. Dales esa comunicación, ese amor, esa comprensión, Padre. Oh Dios, lo que haga falta, Señor eterno, porque esos matrimonios son ejemplos para aquellos que empiezan, oh Padre. Todos esos matrimonios que traen buen bendícelos ejemplo, en grande que son manera, oh Padre. pilares Pero igual, fieles, Señor eterno, en el nombre Dios del amado, Cordero. todos los matrimonios que están, Señor eterno, viendo esta transmisión, también te necesitan, oh Padre. Cuán grande es el engaño del enemigo Sigue hoy en día, fortaleciendo Padre, nuestros matrimonios. destruyendo matrimonios, Sigue, destruyendo Señor, familias, consolidando pero hay con poder en la amor, sangre de Jesucristo. comunicación, Toma cada matrimonio, en toma comprensión, cada en matrimonio en tus respeto, manos y honrándote, fortaléceles y dale lo que sirviéndote haga falta, en fe, Señor Padre. eterno. Aquellos que no son salvos, que no te conocen, sálvalos, Rescate sálvalos, esos Padre, matrimonios. en el nombre de Rescate Cristo, esos Padre. matrimonios que están Te lo a rogamos, punto Señor amado de y ser santo, destruidos, y así Padre. juntamente con su Gracias, familia, Señor. Señor eterno, puedan, Gracias, Señor, Señor. llegar al conocimiento de tu Gracias, palabra, Señor. Señor amado y santo. Gracias, Gracias te damos, oh Padre. Gracias, Señor, por esta bendición que tú nos has dado, mi Señor eterno. Y seguimos, Padre, pidiéndote, rogándote que no nos abandones, Señor. Sosténnos con brazo fuerte, Señor, a cada matrimonio. Te damos gracias porque sabemos que tú lo harás en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo del matrimonio Rosas Vázquez. Fue un Dios les placer estar bendiga, con hermanos. ustedes. La paz del Señor sea con Amén. ustedes.